Buenas tardes, chicos. Hoy vamos a continuar con el tema relacionado con la ley de conservación del momento de la cantidad de movimiento que habíamos comenzado en una clase anterior. También vamos a estar abordando otros puntos relacionados con este tema que tienen que ver con la segunda ley de Kepler y la resolución del problema concerniente a la interacción de dos cuerpos. Entonces vamos a, primeramente, refrescar lo que habíamos visto anteriormente con relación a esa cantidad llamada momento de la cantidad de movimiento, su ley de conservación y también ver lo que habíamos visto sobre el momento de las fuerzas. Entonces, vamos a recordar lo siguiente. Recordemos que si teníamos un sistema de cuerpos, llamémosle 1, 2, 3, 4, I. El sub I es un sistema formado por n cuerpos, por n puntos materiales. ¿De acuerdo? Y representa el cuerpo o el punto material iésimo, el quinto, el sexto, el veintesiavo, el millón. No importa. O sea, ahí me está hablando sobre un cuerpo cualquiera cuya numeración dentro de ese conjunto es I, el iésimo cuerpo. ¿De acuerdo? Lo que quiere decir que ese sistema va a estar formado por una cantidad de n cuerpos y este es uno de ellos. ¿Verdad? Entonces, y supongamos que sobre esos cuerpos actúan determinadas fuerzas. F2, F sub I, sobre este, digamos, un F4, F5, F3, perdón, F sub 3 y F sub 1. Noten que esas fuerzas están actuando sobre cada uno de esos cuerpos en particular. O sea, se ha dibujado en este esquema la fuerza total que actúa sobre cada uno de esos puntos materiales que está formando el sistema mecánico en este caso. ¿De acuerdo? Dentro de esa fuerza están las fuerzas de interacción interna entre esos cuerpos, ¿verdad? Esos son cuerpos que interaccionan entre sí, o sea, un sistema de cuerpos que interacciona entre sí, y entonces sobre cada uno de esos cuerpos actúan fuerzas externas y además las fuerzas de interacción por parte de los otros cuerpos que están participando o formando parte de ese sistema. Entonces, nosotros habíamos definido, ¿verdad?, la cantidad llamada momento de la cantidad de movimiento, que lo habíamos definido como el producto del radio vector con relación a un origen dado, digamos un punto cualquiera que sirva de origen, y esa R, digamos, es el radio vector que hay a cada uno de esos puntos materiales. Digamos, este sería el radio vector que está determinando la posición del punto material iésimo, digamos, ¿verdad? Este sería, por ejemplo, el radio vector que está determinando la posición del punto material que se designó con el número 4, y así sucesivamente para todos ellos. Entonces, este momento de la cantidad de movimiento lo definíamos en general
como el producto vectorial entre el radiovector de posición, donde se ubica el cuerpo, multiplicado por la cantidad de movimiento correspondiente a dicho cuerpo. En este caso hay varios cuerpos participando. Por lo tanto, habíamos visto que la cantidad de movimiento total de ese sistema, esto es en sentido general para un cuerpo dado. Ahora, para el sistema, habíamos visto que esto podíamos escribirlo como la suma desde 1 hasta n, o sea, el número total de cuerpos que hay formando ese sistema, y el momento de la cantidad de movimiento correspondiente a cada uno de ellos. Esa suma, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros derivamos esta cantidad en el tiempo, pues eso nos va a quedar lo siguiente. Si derivamos todo esto con relación al tiempo, ¿qué nos va a quedar? Nos queda lo que vamos a ver ahora. Recuerden que la derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas. Por lo tanto, podemos el signo de derivación ponerlo dentro del signo de sumatoria. De manera que nos va a quedar lo que sigue. O sea, la derivada con relación al tiempo de cada uno de los momentos de cada partícula que forma el sistema. Y ahora hallemos esa derivada. La vamos a hallar aparte para una partícula. En particular vemos que queda y ponemos el resultado acá. Voy a borrar el esquema. Y vamos a hallar la derivada de esta cantidad en el tiempo, a ver qué pasa. Tenemos que dl vector de t va a ser igual a ¿quién? A P, o derivamos la derivada de R en el tiempo por, vectorialmente, por P más R por la derivada de P en T. ¿Verdad? Porque eso es la derivada de un producto. En este caso de un producto vectorial. ¿Y qué tenemos? Esto de aquí, este término, es la velocidad. Porque eso es la derivada de la posición en el tiempo, es la velocidad. Entonces, este término de acá, la velocidad, recuerden que aquí es igual P al producto de la masa por la velocidad. Entonces estoy multiplicando dos vectores que tienen la misma dirección y sentido. El ángulo que forman entre ellos es 0 y el seno de 0 es 0. Por lo tanto, este producto vectorial que está acá, todo este producto vectorial da como resultado 0, de donde nos queda simplemente el producto vectorial de R por la derivada de P en el tiempo. A su vez, ¿esto quién es? Eso es la fuerza total que actúa sobre la partícula. Entonces, ¿qué nos quedó? R por F. Y a esto le llamamos momento de fuerza, que lo designamos con la letra M.
al momento de fuerza o torque, ¿verdad? Entonces, que también se puede designar con la letra tau, por ejemplo. En alguna bibliografía lo designan con la letra tau de torque. Eso es lo mismo. Entonces, eso lo ponemos acá. ¿Y qué nos quedaría? Que esto va a ser igual. O sea, viendo eso para cada partícula, nos va a quedar, al fin de cuentas, que esto es la suma desde i igual 1 hasta n, ¿de quién? De los momentos de fuerza de cada una de las partículas. O sea, el producto vectorial de R sub i por la fuerza que está actuando sobre R sub i. Bien. O lo que es lo mismo, la suma de los torques o la suma de momentos de fuerzas. ¿Estamos? Entonces, vamos a borrar y a escribir ya lo que nos quedó. O sea, nos quedó que la derivada en el tiempo del momento de la cantidad de movimiento es la suma de los momentos de fuerza que actúa sobre cada partícula del sistema. ¿De acuerdo? Entonces, ahora bien, esta fuerza, que es la fuerza total que actúa sobre cada partícula del sistema, les había dicho que va a ser la suma de las fuerzas externas que actúan sobre esa partícula más todas las fuerzas que actúan sobre esa partícula por parte del resto de las que componen el sistema. Por lo tanto, podemos escribir que esto es la sumatoria desde i igual 1 hasta n del producto vectorial de R sub i por las fuerzas internas que actúan sobre dicha partícula más la sumatoria desde i igual a 1 hasta n del producto vectorial de R sub i por la suma de todas las fuerzas externas que actúan sobre dicha partícula. Ahora bien, las fuerzas internas son las fuerzas de interacción entre partículas. Recuerden que las partículas interaccionan de dos en dos y que esas fuerzas actúan según la tercera ley de Newton. Son fuerzas de acción y reacción, o sea, tienen igual módulo, igual dirección y sentidos contrarios. ¿De acuerdo? Y entonces, esa sumatoria, cuando se sumen todas ellas en parejas, nos van a dar que esta suma va a ser igual a 0. Bien, eso lo habíamos demostrado en la clase anterior que vimos con relación a la cantidad o sea, el momento de fuerzas. O sea, vimos dos partículas que interaccionan entre sí. O sea, se puede demostrar rápidamente, lo podemos demostrar. O sea, digamos que tenemos dos partículas, aquí un punto de origen, un origen del sistema de coordenadas cualquiera. Aquí tenemos, por ejemplo, el radiovector R1, que define a la partícula de masa M1. Aquí tenemos el radiovector R2 de la partícula R2. O sea, estoy poniendo dos partículas simplemente. Aquí tengo esta partícula tiene masa M2. ¿Y qué vamos a tener? Este vector que une a la partícula 1 con la partícula 2 lo vamos a llamar delta R. Lo llamamos delta R, donde delta R, recuerden que es R2 menos R sub 1, ¿de acuerdo? Y
sobre esta partícula actúa la fuerza, digamos que sean fuerzas de repulsión, para poner un ejemplo. Esta es la fuerza de 1 sobre 2 y para acá es la fuerza de 2 sobre 1. Esas dos fuerzas tienen sentido contrario, el mismo módulo, la misma dirección, o sea que F1 sobre 2 es igual a menos F2 sobre 1, como vectores, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Que esta sumatoria, pero para dos partículas, vamos a poner un sistema formado por única y exclusivamente dos partículas, como ejemplo, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener R1 por F de 2 sobre 1 más R2 por F1 sobre 2. Este sería el momento total de esa fuerza, que esas fuerzas son internas. Bien, solamente estoy viendo las fuerzas internas entre esas dos partículas. Y esto que va a ser igual a R1 por F, aquí va a ser igual, vamos a escribirlo acá para no confundir, aquí va a ser igual a menos R1 por F1 sobre 2. Recuerden que se cumple esta igualdad acá, que fue lo que apliqué aquí. O sea, F sub 2, 1 es igual a menos F1 sub 2. Fue lo que escribí aquí, más R2 por F1, 2. Sacando factor común F1, 2, nos queda delta R multiplicada, ¿verdad? Aquí, perdón, aquí me faltó la cruz de producto vectorial. Entonces me queda eso por F1, 2. ¿Y a quién va a ser igual eso? Fíjense que este delta R es R2 menos R1, porque lo que hice fue sacar factor común RF sub 1, 2. Entonces, pero fíjense que esa fuerza F sub 1, 2 y delta R tienen la misma dirección y sentido. El ángulo que forman entre ellos es 0 grados y el seno de 0 es 0, por lo tanto su producto vectorial es 0. ¿De acuerdo? Cuando hagan esa suma para todas las parejas de puntos materiales que forman el sistema, recuerden que cada punto material de ese sistema forma pareja con todos los demás. Cada uno de ellos siempre forma pareja con el resto. Y entonces, esta sumatoria de aquí justamente va a dar 0. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a borrar. Entonces, ¿qué tenemos? Definitivamente que la variación en el tiempo del momento de la cantidad de movimiento va a ser igual a la suma de los momentos de fuerzas externas. Los momentos de fuerzas externas. Ya eso lo habíamos visto. Solamente estamos refrescando eso que ya habíamos visto. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos esta relación. Que la variación en el tiempo del momento de la cantidad de movimiento es igual a la sumatoria de todos los momentos de fuerza que estén actuando
sobre el sistema. Y suponiendo el caso en que el sistema esté totalmente aislado, o sea, que ese sistema, las partículas interaccionen entre sí, pero no interaccionen con ningún otro cuerpo exterior a ese sistema, o sea, que las fuerzas externas sean cero, en ese caso, ¿qué va a pasar? Tenemos dos casos. Uno, que las fuerzas externas sean cero, o sea, no hay fuerzas externas, el sistema es aislado, o sea, sistema aislado, ¿verdad? En ese caso, ¿verdad? Esa suma, esa derivada, va a ser igual a cero y eso nos indica que la cantidad, el momento de la cantidad de movimiento tiene que ser constante. Ese es un primer caso. Ahora, hay un segundo caso, que es que el sistema no está aislado, o sea, que interaccione con otros cuerpos externos al sistema. O sea, que hayan fuerzas externas. En ese caso puede suceder, no necesariamente, pero puede ocurrir que esta suma que está aquí sea cero. Puede ocurrir. Y en ese caso, en el caso en que ocurra que la sumatoria de todos los momentos de fuerzas, o lo que es lo mismo, la sumatoria de todos los torques, dé como resultado cero, en ese caso, pues también tenemos, o sea, en ese segundo caso también tenemos que esta derivada va a ser igual a cero, y eso implica que también en este caso el momento de la cantidad de movimiento es constante, o sea, se conserva. ¿De acuerdo? Entonces, eso es algo que ya habíamos visto. Estamos refrescando. Entonces, y ahí nos habíamos quedado. Ahora vamos a ver lo siguiente. Esto que tenemos acá, este producto vectorial, el módulo de L, ¿a quién va a ser igual? Al módulo de R por el módulo de P por el seno del ángulo que formen esos dos vectores entre sí. Llamémosle alfa a ese ángulo. Entonces, ¿qué tenemos? Digamos que tengo un centro de un origen de coordenadas acá, que tenemos un cuerpo aquí de masa m. Este es el radio vector de posición, llamémosle R, y que ese cuerpo se esté moviendo así, con una velocidad en esta dirección y sentido. Quiere decir que la cantidad de movimiento P igual a m por v está dirigido en esta dirección y sentido, formando un ángulo, vean, formando un ángulo que vamos a llamar alfa. ¿Estamos? Voy a prolongar la línea sobre la cual está situado esta cantidad de movimiento P. Voy a trazar una línea perpendicular a esta línea y que pase por el punto O. O sea, esta línea de aquí y aquí formando un ángulo de 90 grados, digamos, un ángulo pi. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? Fíjense que este ángulo de aquí es igual a este de aquí, son opuestos por el vértice, ¿verdad? Y este lado de ese triángulo rectángulo que se formó es R por el seno de ese ángulo alfa, porque es el cateto opuesto. Vean, el cateto opuesto a ese ángulo. Por lo tanto,
R, que es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, multiplicado por el seno de alfa, me va a dar esta cantidad de aquí, a la que le voy a llamar H, que va a ser R seno de alfa. Por lo tanto, esto lo podemos escribir como R por P, R, en este caso, P por R seno del ángulo, que es H. Y a esa H le vamos a llamar simplemente brazo de la cantidad de movimiento. A esto le vamos a llamar brazo de la cantidad de movimiento. O sea, el brazo de la cantidad de movimiento es el producto de R por el seno del ángulo que forman R con relación a P, o sea, la cantidad de movimiento. Y le vamos a llamar brazo de la cantidad de movimiento. ¿Estamos? ¿Y a qué le vamos a llamar el brazo de fuerza? Pues bien, recuerden, voy a borrar. Es más, voy a dejar el mismo dibujo. Vamos a suponer que voy a sustituir aquí, en vez de P, voy a poner que es una fuerza F que está actuando. En vez de L voy a poner M. El esquema voy a dejar el mismo. Aquí voy a poner el torque. Aquí voy a poner la fuerza, que ya vimos que nos quedaba así. Aquí va a quedar fuerza. ¿De acuerdo? Y entonces, esta H que está aquí es lo que le vamos a llamar, aquí va a quedar fuerza, y entonces aquí va a ser el brazo de la fuerza. Brazo de fuerza. ¿Por qué? Porque esta expresión, fíjense que es análoga a esta otra expresión. Por eso es que nos sirvió el mismo dibujo. ¿De acuerdo? Entonces, espero que esto pues, quede claro. De lo contrario, me lo hacen saber en los comentarios del video y ya yo pues les explicaré con mucho gusto. Entonces, vamos a borrar esto que tenemos acá para entonces continuar. ¿De acuerdo? Vamos a ver lo que es una fuerza central. ¿A qué le llamamos una fuerza central? Y continuar con el problema de los dos cuerpos. Entonces, ¿a qué le vamos a llamar una fuerza central? O campo de fuerza central. Pues bien, es una región del espacio donde en cada uno de los puntos de ese espacio, ¿verdad? Si yo colocara a un cuerpo, digamos, tengo este punto del espacio. Y aquí coloco un cuerpo. En este punto del espacio coloco un cuerpo M, de masa M. Pues bien, sobre ese cuerpo va a estar actuando determinada fuerza en una dirección y sentido determinado. ¿Ok? Vamos a poner otro punto cualquiera. Y aquí vamos a colocar el cuerpo lo vamos a colocar aquí ahora. No es otro cuerpo, sencillamente es otro punto del espacio. Aquí tenemos un punto del espacio, que le voy a llamar 1. Aquí tengo otro punto del espacio que le voy a llamar 2. Y el mismo cuerpo lo voy a trasladar de 1 y lo voy a poner en 2. Resulta que sobre este cuerpo va a estar actuando una fuerza en esta dirección y sentido. Vamos a elegir otro punto cualquiera del espacio y vamos a colocar aquí el mismo cuerpo ahora.
Resulta que entonces la fuerza que actúa sobre él está actuando en esta dirección y sentido. ¿Qué está pasando? ¿Qué están observando? Que en cualquier punto del espacio que yo coloque el cuerpo, sobre él va a estar actuando una fuerza que siempre actúa en la dirección y sentido que va desde el cuerpo hasta cierto punto determinado que le voy a llamar O. ¿Verdad? Entonces, a esas fuerzas, a ese campo de fuerza, a ese espacio donde sucede que en cualquier punto de él que yo coloque el cuerpo, sobre él va a estar actuando una fuerza que actúa donde quiera que ponga el cuerpo, va a actuar hacia un mismo punto, hacia un punto central. A eso se le llaman fuerzas centrales. Y además de eso, sucede que las fuerzas centrales, como es el caso de la fuerza gravitatoria o el caso de la fuerza de Coulomb, ¿verdad? En ese caso, que tengo un campo de fuerzas centrales, esas fuerzas van a depender de la posición del cuerpo, o sea, de la distancia que hay desde el centro hasta ese punto en cuestión. O sea, si yo aquí pongo mi origen de coordenadas, del sistema de coordenadas, en ese centro, o sea, si en ese punto centro hacia donde apuntan todas las fuerzas, yo coloco mi sistema de coordenadas y a partir de ahí determino la posición de cada cuerpo, de cada punto. O sea, ese sería el radio vector de posición. Esto que tengo acá es la fuerza y esto que tengo acá, que va desde el centro hasta donde está ubicado el cuerpo, sería este radio vector de posición. Entonces, esas fuerzas dependen del módulo o sea, esa fuerza es una fuerza cuyo módulo depende del módulo de la posición, o sea, cuán lejos o cerca estén de este punto. Por ejemplo, en el caso de la fuerza de interacción gravitatoria, cuanto más cerca esté el punto, más fuerte es la interacción. O sea, cuanto más cerca esté, por ejemplo, un cuerpo de la Tierra, más fuerte es la interacción de la Tierra con ese punto. Y viceversa, cuanto más alejado esté el cuerpo de la Tierra, pues menor es la fuerza que actúa sobre él. Pero en todos los casos, donde quiera que yo ubique el cuerpo, la fuerza va a estar dirigida hacia el centro de la Tierra. Y cambia el módulo de esa fuerza. Mayor a medida que esté más cerca, menor a medida que esté más lejos del cuerpo. Pero siempre las fuerzas están apuntando hacia el centro de la Tierra. En este caso que les estoy poniendo de ejemplo. Entonces, y digamos que esto va a ser un vector unitario, o sea, un vector unitario que está dirigido en el sentido que va hacia el centro de la Tierra. O sea, este vector unitario es un vectorcito, digamos, que tiene como módulo 1 y que siempre está en la dirección que une al cuerpo con el centro del campo y su sentido va apuntando hacia el centro. ¿De acuerdo? De eso es de lo que se trata. Entonces, siempre las fuerzas centrales van a tener una forma como esta. ¿Ok? Entonces, ya sabemos qué cosa es un campo de fuerza central. Entonces, vamos a ver el caso de interacción de dos cuerpos. O sea, resolver el problema de dos cuerpos. Dos cuerpos cualesquiera van a interaccionar con una fuerza gravitatoria, con una fuerza coulombiana,
vamos a suponer que ese es el tipo de fuerza que están interactuando. Para especificar, vamos a tratar sobre la fuerza gravitatoria entre dos cuerpos y vamos a resolver el problema llamado problema de dos cuerpos. ¿Qué pasa? Que un problema de tres cuerpos en física no tiene solución. Pues habría que añadir otras condiciones para que el sistema de ecuaciones que nos quede estuviera completo y fuera posible solucionarlo. Porque la naturaleza está hecha de manera tal que los cuerpos interaccionan en pareja. ¿De acuerdo? Entonces vamos a escribir la energía mecánica del sistema formado por dos cuerpos. Dos cuerpos que no interactúan con ningún otro cuerpo de este universo, nada más hay interacción entre ellos dos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a escribir la energía que corresponde a ese sistema formado por dos cuerpos. Vamos a dibujar la línea que une a esos dos cuerpos, uno de masa M1, otro de masa M2. ¿De acuerdo? Vamos a elegir un punto como origen, un punto del espacio como origen del sistema de coordenadas que vamos a tener. Aquí habría el radiovector que determina la posición con relación a este punto de este cuerpo y este otro radiovector que determina la posición de este otro cuerpo con relación al punto O. Vamos a definir este punto que va a ser el centro de masa de ese sistema. Ya nosotros habíamos visto cómo se determina la posición del centro de masa de un sistema de n partículas. Recuerden que la posición del centro de masa nos quedaba como la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de r sub i por m sub i, o lo que es lo mismo, m sub i por r sub i sobre la suma de todas las masas que forman el sistema. O sea, todo este denominador es la masa total del sistema formado por las n partículas. Recuerden eso. Entonces, con relación a ese centro de masa, tenemos que aquí tendría un radio R sub 2, con relación al centro de masa. Y aquí tendría un R sub 1 con relación al centro de masa. O sea, estos radiovectores son con relación a este punto, estos radiovectores son con relación al punto donde está ubicado el centro de masa. O sea, suponiendo que mi sistema de coordenadas lo ubico con origen en el mismísimo centro de masa. ¿Estamos? Entonces, ¿qué vamos a tener? Para ese caso particular de dos cuerpos, esto me queda simplemente como m sub 1, r sub 1, más m sub 2, r sub 2, sobre m sub 1 más m sub 2. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a elegir el origen del sistema de coordenadas de manera tal que ese origen del sistema de coordenadas coincida con el punto donde está el centro de masa. Y en ese caso
con relación al punto donde está ubicado el centro de masa, ¿cuál es la posición del centro de masa? 0. ¿Verdad? O sea, el radiovector que va desde el centro de masa hasta el centro de masa es 0. Para ese caso particular. O sea, vamos a elegir un sistema de coordenadas cuyo origen esté ubicado en este punto. Entonces, para ese caso particular, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que esto se nos transforma en lo siguiente: M1 por R1, pero con relación al centro de masa, más M2 por R2, pero con relación al centro de masa, M1 más M2, y esto va a ser igual a 0. Va a ser igual a 0. Y por otra parte tenemos que esto, vamos a ver dónde lo dibujo. Aquí vamos a trazar un radiovector. Vamos a escribir M1 para acá, para que no nos moleste en el dibujo. M2 por acá. Y la distancia que une a la partícula 1 con la partícula 2, vamos a llamarla simplemente R. Vamos a llamarle R simplemente. Y veamos que R, ¿quién es? R no es otra cosa que la diferencia que hay entre R1 con relación R2 con relación al centro menos R1 con relación al centro de masa. Tenemos esa relación. Estas dos ecuaciones, esta, llamémosle 1 y a esta 2, esas dos ecuaciones me permiten hallar cada uno de estos radiovectores con relación a R. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simple. Vamos a agarrar esta segunda ecuación y donde está, por ejemplo, R1C, vamos a poner el resultado de R1C despejado de esta primera ecuación. O sea, de aquí tenemos R1C va a ser igual a R2C menos R. ¿De acuerdo? Mientras que R2C va a ser igual a ¿quién? A R sub 1C más R. ¿De acuerdo? Entonces, en un primer paso sustituimos este, por ejemplo. En un segundo paso sustituimos este y ya vamos a obtener lo que sigue. Vamos a sustituir aquí, digamos, M sub 1 por R sub 1C. ¿Quién es? Esto que tengo acá. Por lo tanto es R sub 2C menos R entonces, ¿eso a qué nos conduce esa igualdad? A esto que está aquí, porque paso multiplicando ambos miembros por M sub 1 más M sub 2, aquí sigue dando 0, y nos queda esto. Multiplicamos esto por esto, y esto por esto, sacamos factor común, R sub 2C, factor común, nos queda M1, que lo tenemos acá, más M sub 2, y me queda menos
m sub 1 r igual a 0. Y ahora despejamos r sub 2 con relación al centro de masa, que nos va a quedar en definitiva m sub 1 sobre m sub 1 más m sub 2 por r. ¿Ven? Haciendo la misma operación, pero ahora con r sub 2c, en lugar de sustituir r sub 1c, y vamos a obtener lo siguiente. Eso lo van a hacer ustedes por sí solos. ¿Qué vamos a obtener? Vamos a obtener, ya obtuvimos esta y ahora vamos a escribirla nuevamente. Tenemos r sub 1c, nos va a quedar menos el producto de m sub 2, m sub 1 más m sub 2 por r, y r sub 2c va a quedar igual a m sub 1, m sub 1 más m sub 2 por r. No quedó eso. Ahora vamos a borrar todo esto. Y ya con eso que tenemos, vamos a escribir la energía total de ese sistema formado por esas dos partículas. Y entonces, vamos a recordar, la energía mecánica total va a ser en este caso la suma de la masa del primer cuerpo, la mitad por la velocidad de ese primer cuerpo al cuadrado, más un medio de la masa del segundo cuerpo por la velocidad de ese segundo cuerpo al cuadrado, más la energía potencial de interacción de esos dos cuerpos, que va a depender única y exclusivamente de la distancia que hay entre esos dos cuerpos. Si esos dos cuerpos están más cerca, interaccionan más fuerte; si están más lejos, interaccionan más débil. Por lo tanto, esa energía potencial de interacción solo depende de la distancia entre esos dos cuerpos, que como vimos en el dibujo, le llamamos a esa distancia R. Entonces, ya tenemos escrito el sistema, o sea, la energía del sistema escrita en esta forma. Pero eso lo podemos reducir si tenemos en cuenta esto que tenemos acá. Porque vamos a escribir esa energía mecánica total de ese sistema con relación al sistema de coordenadas o al sistema de referencia que esté ubicado en el centro de masa, que ya vimos cómo se halla y dónde lo dibujamos en el dibujo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que con relación a ese centro de masa tenemos menos un medio de la masa 1. Ahora, ¿la velocidad quién es? La velocidad no es la primera derivada del radiovector. Por lo tanto, ¿qué nos va a quedar? Y está elevado al cuadrado. Nos va a quedar lo siguiente: menos, esta es, perfecto, m2 sobre m1 más m2 multiplicado por r' al cuadrado. Recuerden que la primera derivada la podemos simbolizar con un puntito arriba de la función. En este caso, la primera derivada de esto es constante, por lo tanto me queda esta constante multiplicada por la primera derivada de esto. Por eso queda así, de esa manera, que lo podemos escribir también así, como la primera derivada de r al cuadrado, y esto al cuadrado, este signo se va, y me queda m1 más m2 al cuadrado. También lo podemos escribir así, más
Y ahora hacemos lo mismo para el otro término, que nos va a quedar en definitiva 1/2 de M2 y va a quedar M1 al cuadrado sobre M1 más M2 al cuadrado por R' puntito al cuadrado más la energía potencial de interacción entre esos dos cuerpos. Aquí lo que puse fue, en lugar de esto al cuadrado, o sea, la derivada de esto al cuadrado, lo que puse fue la derivada de este otro al cuadrado. Bien, y entonces ahora vamos a ver qué vamos a escribir. Vamos a seguir reescribiendo lo que tenemos de manera tal que nos va a quedar que la energía total de ese sistema, la energía mecánica total de ese sistema, fíjense que voy a sacar factor común 1/2 de M1 que está aquí y está aquí, por M2 que está aquí y está aquí. M1 por M2 sobre, esto está al cuadrado, el M1 más M2 al cuadrado, voy a sacar nada más, voy a dejar aquí M1 más M2 y eso lo voy a hacer por lo siguiente, porque aquí me va a quedar M2 más un M1 de aquí sobre el M1 más M2 que me falta. Y todo eso por R punto al cuadrado más la energía potencial de interacción. Pero noten que esto de aquí, ¿a quién va a ser igual? A 1. Vean. Eso va a ser igual a 1. Entonces, ¿qué tenemos? Que nos va a quedar 1/2 de M1 por M2 sobre M1 más M2 por R' cuadrado más, vamos a borrar aquí para que no quepa, la energía potencial de interacción. Y a esto de aquí simplemente lo vamos a nombrar como mu. Mu, a todo esto que está aquí lo llamamos mu. De manera que nos va a quedar 1/2 de mu por R' al cuadrado más la energía potencial de interacción. A esa mu que tiene esta forma, o sea, donde mu es M1 por M2 sobre M1 más M2. A esa mu se le va a llamar masa reducida. Masa reducida. ¿Ok? Y entonces me quedó el problema de dos cuerpos, ¿verdad? De una manera tal que es como si tuviera un solo cuerpo cuya masa es igual a la masa reducida, cuya energía potencial va a estar determinada por la distancia que hay entre esos dos cuerpos. De manera tal que si vemos, por ejemplo, el caso particular, en que uno de los cuerpos tiene una masa mayor que el otro, nos habíamos quedado aquí, mu por R punto al cuadrado
la energía potencial de interacción. Si vemos o tratamos el caso particular en que M, es decir, una de esas dos masas, digamos M1, sea mayor, mucho mayor que M2, ¿qué vamos a tener? Noten que esta masa reducida, vamos a hacer lo siguiente, M1 mucho mayor que M2. Vamos a sacar factor común M1, aquí me quedaría 1 más M2 sobre M1. ¿Y qué sucede si M1 es mucho mayor que M2? O sea, si M1 es mucho mayor que M2, ¿qué va a suceder? Que esta cantidad de aquí es mucho menor que 1. Noten, o sea, desde aquí se puede notar que M2 dividido entre M1 es mucho menor que 1. Por lo tanto, 1 más algo mucho menor que 1 es prácticamente, es aproximadamente 1. Por lo tanto, ¿qué me quedaría? Que esto es aproximadamente igual a ¿quién? En ese caso, fíjense que estas masas se me cancelan. Y esto es prácticamente 1. Por lo tanto, me queda aproximadamente M2. O sea que si uno de los cuerpos tiene una masa mucho mayor que el otro, me queda aproximadamente la masa reducida igual a la masa del otro. Así, por ejemplo, si tenemos la Tierra y un satélite, ¿quién tiene mayor masa? Pues la masa de la Tierra es muchísimo mayor que la masa de la Luna, por ejemplo. O es muchísimo, incluso mucho más mayor que la masa de un satélite artificial. Por ende, la masa reducida del sistema formado por esos dos cuerpos es prácticamente la masa de la Tierra. Si estamos analizando el Sol y la Tierra, pues sucede que la masa reducida es prácticamente la masa de la Tierra. ¿De acuerdo? Y en el caso de la Tierra con el satélite, la masa reducida da prácticamente la masa del satélite. O sea, la masa reducida es aproximadamente siempre a la masa del cuerpo de menor masa. ¿Estamos? ¿Y qué quiere decir eso? Que el centro de masa de ese sistema está ubicado prácticamente en el centro de masa del cuerpo de mayor masa. O sea, el centro de masa del sistema formado de la Tierra y la Luna está prácticamente muy cerca de la Tierra. Y si estamos hablando de el centro de masa de un sistema formado por la Tierra y un satélite artificial, pues el centro de masa de ese sistema está ubicado prácticamente en el centro de la Tierra. Y si analizamos el sistema formado por el Sol y la Tierra, el centro de masa de ese sistema está ubicado prácticamente en el centro del Sol. O sea, recuerden, la masa reducida siempre es aproximadamente igual a la masa del cuerpo que tenga menor masa. Cuando estamos hablando de un sistema donde uno de esos cuerpos tiene muchísimo mayor masa que el otro. ¿De acuerdo? Entonces vamos a analizar justamente ese caso. Vamos a estar analizando el caso en que uno de los cuerpos tiene muchísima mayor masa que el otro. ¿De acuerdo? De manera tal que simplemente, digamos, tenemos el caso de la Tierra y un satélite artificial, o el caso de la Tierra y la Luna, o el caso de la Tierra y el Sol, y entonces vamos a tener, digamos, que la energía nos va a quedar como un medio de la masa de ese cuerpo que tiene menor masa en ese sistema por R' al cuadrado, que es una velocidad, la velocidad, por la energía potencial de interacción entre esos dos grupos. Entonces, aquí vamos a concluir esta clase y continuamos
en un siguiente video. Les agradezco de corazón la atención que me han prestado y los invito a que vean el siguiente video donde vamos a estar dando continuación a la presente clase. Entonces, sin más por hoy, pues nos despedimos. Chao, bye.